tal, amigos? Buenas noches. ¿Qué apostamos que a esta entrega de hoy van a ser muchos los que le van a agregar sus propios recuerdos? En las elecciones de 1971 quedó en evidencia que la mayoría de la ciudadanía, exigua pero mayoría al fin, se inclinaba por la continuidad de la línea dura, pero a través de otro titular del Ejecutivo. Por eso no prosperó la reelección de Pacheco Areco y el 1 de marzo de 1972 asumía su delfín Juan María Bordaberry, un productor rural que en un lapso muy breve iba a demostrar que no había nacido para político. El país seguía muy agitado. En los primeros meses de 1972, los tupamaros habían perpetrado varias acciones violentas y en la mañana del 12 de abril se produce una segunda fuga del penal de Punta Carretas y vuelven a la clandestinidad 25 sediciosos, entre ellos varios ideólogos del movimiento. 48 horas después, la jornada del 14 de abril fue a sangre y fuego. Por la mañana, los tupamaros matan al exministro Acosta y Lara, al comisario Delega, al agente Leites y al capitán de corbeta Carlos Moto. Por la tarde, las fuerzas conjuntas abaten a 4 tupamaros en una finca de la calle Pérez Omar, entre los que se encontraba uno de los líderes del movimiento, José Candán Grajales. Casi sin solución de continuidad, al allanar una agencia de publicidad ubicada en la calle Juan Poliecas y Charrúa, las fuerzas conjuntas se encontraron con la cárcel del pueblo y con los doctores Pereira Reverbel y Carlos Frick Davis, que hacía más de un año permanecían cautivos. Los tupamaros hablarían después de traición, de entrega y de un tal Amodio Pérez. Era virtualmente el fin de la guerra interna, pero se iban a abrir otros frentes. El 24 de enero de 1973, las Fuerzas Armadas se dirigen por primera vez a la población luego de una crisis de credibilidad generada por irregularidades en la Junta Departamental de Montevideo que derivan en el procesamiento de 12 ediles. El 6 de febrero renuncia el ministro de Defensa Nacional, doctor Malet, y Bordaberry lo reemplaza con el general Francese. Los mandos militares rechazan esa designación. El 9 de febrero, la Armada bloquea la Ciudad Vieja e informa que mantendrá hasta los últimos extremos la defensa de las instituciones. El día 12, luego de intensas negociaciones, se concreta el pacto de Boy-Solanza entre Bordaberry y los militares y se anuncia que las Fuerzas Armadas tendrán importante participación en los temas fundamentales de la actividad nacional. El 25 de abril, el Poder Ejecutivo pide al Senado el desafuero de Enrique Erro, acusándolo de colaborar con los tupamaros. La Cámara Alta no vota el desafuero y la de diputados rechaza una solicitud de juicio político para el mismo legislador. El 27 de junio de 1973, Bordaberry firma el decreto disolviendo el Parlamento. La Avenida de las Leyes, que así se llama la circunvalación que rodea el Palacio Legislativo, comenzó a poblarse de asombros, de oscuridades y silencios y de tanquetas militares. Así transcurrieron los momentos previos. Las Fuerzas Armadas se habían sublevado. Oíamos los comunicados y comentábamos que objetivamente tenían puntos de coincidencia con el programa de la izquierda. Al volver a Montevideo, filmé esta manifestación de apoyo a Bordaberry, pero la mayoría de la gente quería su renuncia. El presidente maniobró y pactó su permanencia en el gobierno. Uno de sus manejos fue acusar de subversivo al senador Enrique Erro y pedir su desafuero a la Cámara. Era evidente que quería distraer a las Fuerzas Armadas y hacer olvidar los comunicados 4 y 7, que habían alarmado a los sectores de poder próximos al Ejecutivo y a la finanza. Bordaberry nos decía que el Poder Legislativo le impedía gobernar, y los parlamentarios respondían a los periodistas que el problema no era solo el desafuero de Erro, sino que había un intento de someter el legislativo a la voluntad del gabinete y a la de los militares.
El desafuero de Erro no se produjo. Ni siquiera la totalidad de la bancada colorada apoyó al presidente. Entonces, Bordaberry preparó el decreto de disolución del Parlamento. El Senado fue alertado y se reunió por última vez la noche del 26 de junio de 1973. Señor presidente, hablando de todo el día de hoy, circularon persistentes rumores que luego terminaron transformándose casi en noticias, según los cuales estaría a punto de culminar, si es que no ha culminado ya, un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Bordaberry de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a la libertad del público. Si eso llegara a confirmarse, como muchos nos tememos que ocurra, es corriente decir en estos casos que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y eso es verdad. Pero debe agregarse que antes, nuestro pueblo oriental de hoy, va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. Si esto llegara a confirmarse, nuestro partido nacional, se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! Luego del golpe de Estado de Juan María Bordaberry, los acontecimientos se precipitaron. A esa altura, varios dirigentes políticos, entre quienes se contaban Michelini, Gutiérrez Ruiz y Ferreira Aldunate, ya se habían exiliado en la Argentina. El día 30 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo dispuso la disolución de la CNT. No obstante, la Central Obrera convocó, junto al Frente Amplio y al Partido Nacional, a una manifestación en el centro de Montevideo. Tuvo lugar el 9 de julio y pocas horas después era detenido el general Líber Seregni. Entretanto, ya había estallado la huelga general y la mayoría de las fábricas y de las facultades estaban ocupadas por obreros y estudiantes.
Esta huelga, que constituyó una respuesta popular muy importante al golpe de Estado, fue levantada por una decisión de la CNT respaldada por el Partido Comunista, decisión a la que muchos todavía hoy consideran errónea. En unos instantes vamos a recorrer en titulares el periodo comprendido entre junio de 1973 y noviembre de 1980. El periodo 1973-1980 fue paulatinamente transformándose en un tiempo de prohibiciones, allanamientos, censura y autocensura, de rumores y de certezas, de soberbias, clausuras y sometimientos. Comenzaron a quemarse en silencio colecciones, fotos, bibliotecas enteras, y a recibirse y hacer circular en la complicidad del silencio cassettes y datos que llegaban desde los exilios. Muchos tendrán en la memoria, más o menos encubierta, anécdotas tragicómicas, recuerdos de vivencias o cicatrices. De aquel tiempo que hoy parece tan lejano, en que empezaron a proliferar los comercios y los kioscos en los alrededores de Punta de Rieles, de Punta Carretas y del Penal de Libertad. El 27 de octubre de 1973 se produjo una explosión en la Facultad de Ingeniería al detonar una bomba que manipulaba un estudiante que resultó muerto. Al día siguiente, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la Universidad de la República y el arresto de los miembros del Consejo Directivo. El 28 de noviembre fueron disueltos el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Popular, el 26 de marzo, la FEU y otros movimientos a los que el gobierno consideraba ilícitos por su ideología marxista. A continuación, Bordaberry creó un Consejo de Estado presidido por el doctor Martín Echegoyen para sustituir al Poder Legislativo. Durante esa época, Bordaberry y Juan Domingo Perón firmaron el Tratado del Río de la Plata y Uruguay estrechó lazos con los gobiernos de Geisel en Brasil y de Pinochet en Chile. Ambos presidentes de facto visitaron Montevideo y suscribieron acuerdos con Bordaberry. El 21 de febrero de 1974 fue aprobada la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, conteniendo la Doctrina de Seguridad Nacional. En junio de ese año quedó constituido el Consejo Económico y Social, órgano asesor del presidente de la República. Lo integraron el ministro de Defensa, los 3 comandantes en jefe y el nuevo ministro de Economía, Alejandro Beck Villegas. En 1976, además, se produjo la clausura de diarios y semanarios, sometiéndose a la justicia militar a sus responsables. 1975 fue designado el Año de la Orientalidad y a fines de mayo de ese año ocurrió la primera crisis entre Bordaberry y los jefes militares. Bordaberry había rehusado aceptar el ultimátum militar que exigía dar marcha atrás en la destitución de Eduardo Peyle a cargo de la presidencia del Instituto Nacional de Carnes. Esta situación estallaría un año después. En octubre de 1975 se realizó en Montevideo la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos y a fines de ese año se anunció oficialmente el descubrimiento del aparato militar del Partido Comunista y la detención de unas 500 personas. En mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Posteriormente, Bordaberry propuso a los militares la prescindencia de los partidos políticos y su sustitución por corrientes de opinión pública espontánea. Poco después, el 12 de junio de 1976, los militares derrocaron a Juan María Bordaberry y lo sustituyeron por el entonces presidente del Consejo de Estado, doctor
Alberto De Micheli. Durante el breve mandato de De Micheli, fueron dictados los actos institucionales 1 y 2, con jerarquía para modificar la Constitución. El primero suspendió la convocatoria a elecciones prevista para 1976 y el segundo creó el Consejo de la Nación, integrado por los miembros del Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales. El doctor De Micheli renunció, según los trascendidos, por negarse a firmar el acto institucional número 4 que proscribía genéricamente a los políticos y fue reemplazado entonces por el doctor Aparicio Méndez. Durante el mandato de Méndez se dictaron otros actos institucionales y se expusieron las ideas del gobierno sobre los partidos políticos, el sufragio universal y la reforma constitucional, dándose muy especial prioridad a la doctrina de seguridad del Estado. Estoy firmemente convencido que hay organismos oficiales a los que han ascendido por ósmosis agentes del terrorismo en una organización muy inteligente, y hay organismos de carácter internacional creados por el terrorismo para desempeñar esa tarea. Está en el concierto de la propaganda, está en la organización y la sincronización, que para nosotros que somos espectadores y que también somos actores, resulta evidente un plan, un mistoférico plan preparado para atacarnos. El Uruguay, por su situación geográfica, despertó el apetito de las fuerzas comunistas, porque poniendo el pie en el Río de la Plata, llave del Cono Sur, prácticamente estaban en condiciones de ascender y descender para extenderse por toda Sudamérica. Las presiones de la comunidad internacional y en particular del gobierno de los Estados Unidos llevaron a los militares a que el 9 de agosto de 1977 anunciaran el siguiente plan: plebiscito para aprobar una nueva constitución que incluiría los actos institucionales, elecciones con candidato único en 1981, elecciones con 2 candidatos en 1986. En abril de 1980, el teniente general Luis Vicente Queirolo, entonces comandante en jefe del ejército, anunció que el plebiscito por la nueva constitución se realizaría en noviembre de ese año. Poco antes de anunciar este plan, el gobierno de facto difundía datos oficiales, según los cuales entre 1972 y 1979 habían sido liberados 2.860 sediciosos, permaneciendo en prisión otros 1.670. También se hacían públicas por ese entonces algunas decisiones que se referían al área de la educación. Por ejemplo, se prohibía en los liceos el uso de zapatos con plataforma y lentes para sol. Hacemos una pausa. El camino del exilio fue largo en el tiempo. Algunos, los más comprometidos políticamente, se fueron del país apresuradamente. A otros no les dio el tiempo o no supusieron que sus simpatías ideológicas o algún antecedente militante o algún artículo periodístico escrito mucho tiempo atrás o alguna opinión vertida en algún lado no supusieron que pudieran significarles la detención o la destitución de sus empleos, por ejemplo. Entonces, poco a poco la emigración se fue haciendo permanente. Las colas para obtener el pasaporte y las visas para los diferentes destinos entraron a formar parte del paisaje de la ciudad. Se fueron familias enteras, y no era infrecuente ver en las terminales del puerto, de Carrasco y aún las de transporte carretero verdaderas mudanzas. Gente que se iba con todas sus pertenencias, incluyendo hasta los muebles. Otros se fueron por razones económicas puramente. Algunos con la intención de volver algún día, ayudando desde afuera,
En otros casos el retorno no entraba en los planes. Por supuesto, los exiliados más notorios, los puntos de referencia de la patria peregrina, como suele llamarla el presidente Lacalle, eran las figuras políticas que desde el exterior luchaban por reconquistar las libertades. Para venir a expresar aquí, en la plaza pública, con lo mejor de nuestras ideas, con nuestra palabra más convincente, con nuestro sentimiento fraterno, aflorando en cada frase, que sí que es posible construir un nuevo Uruguay, que sí que es posible mantener. Habitualmente, cuando se habla del Uruguay, se dibujan dos rasgos. Uno, se dice Uruguay es una gran prisión. Otro, se dice Uruguay es un pueblo en lucha. En verdad, entre estos dos rasgos se trazan las coordenadas de una realidad muy trágica, muy dramática, pero donde siempre ha estado presente la resistencia y la oposición popular. Desde otro punto de vista, en forma muy sintética, como puede ser esta entrevista, el Uruguay se puede señalar la dictadura uruguaya, que como la chilena y algunas otras son dictaduras originadas en un instante particular de intervención norteamericana y de reunión de las fuerzas más regresivas, se caracteriza por una nueva forma de fascismo aparecida en el continente. Han liquidado todas las formas democráticas, han pisoteado las mejores tradiciones del país, han degradado la cultura, intervenido en las universidades y establecido la prohibición del alumnado, han rebajado verticalmente el nivel de vida del pueblo y han hundido al país en la más grande crisis económica y social de toda su historia. Algunas de las cifras, no muchas, dadas por los propios gobiernos, lo atestiguan. Este año seguramente los precios subirán un 70% en el año. La moneda uruguaya, que en un instante determinado anduvo a la par del dólar, o casi en el valor del dólar, en este instante linda con los 8.400 pesos por dólar. Hay 600.000 uruguayos en el exterior, pero dentro del país el gobierno confiesa la existencia de un 13% de obreros desocupados en la industria y el transporte. El Uruguay es el país de la carne, desde el punto de vista de la exportación y de la vieja imagen del país. Sin embargo, el Uruguay en el momento actual tiene de los más altos precios de carne en el mundo, falta carne, se importa carne, es decir, podríamos señalar en un conjunto de estos rasgos los niveles de descaecimiento general del país determinado por la instauración del fascismo. Su otra cara, Uruguay tiene el triste privilegio de tener el mayor número de presos políticos respecto a su pequeña población. Ya cuando estuve en diciembre, yo tuve oportunidad de expresar la profunda emoción que significaba para mí encontrarme con un Buenos Aires distinto, radicalmente distinto de aquel triste, atribulado y con miedo que en circunstancias muy dramáticas abandoné en 1976. ¿En qué medida el gobierno radical en Buenos Aires precipita una salida electoral en Uruguay? Yo diría, usted sabe que el deber de todo exiliado es no intervenir en política interna de los países que visita y que lo reciben y lo acogen y lo amparan. Pero creo que el mejor honor que le puedo decir, que le puedo hacer al actual gobierno argentino es no hablar del gobierno radical, sino del gobierno que los argentinos se dieron a sí mismos y que es el gobierno de todos, de los radicales y de los que no lo son. Para mí esto es lo realmente emocionante del proceso argentino, llegar a una ciudad como llegué yo en diciembre, donde nadie festejaba un triunfo sectorial, sino el triunfo de la patria entera.
sociales, son realidades históricas vivas. Y estos mamarrachos son posibles solamente en imaginaciones calenturientas. Si el partido dice no, es no. Y no tengo duda de que con todos los otros partidos pasa lo mismo. No tengo la más mínima duda. En esto también vamos a hablar claramente. A mí me preguntan a veces, pero ¿quiere decir entonces que si no hay suficiente libertad cuando llega el día de la elección ustedes se abstienen? No, es absurdo. Me parece que plantear esa pregunta es una ridiculez. Porque no soy yo, no es mi partido, no es el conjunto de los partidos, no es la civilidad oriental la que dice la contestación. Es el propio aparato militar quien anuncia muy enfáticamente que habrá elecciones solamente si previamente hay un entendimiento con los partidos para modificar la Constitución de la República, introduciendo claras restricciones a la soberanía nacional, a la libertad individual y a la autoridad del gobierno legítimo y a la seguridad de los ciudadanos. Y dicen que si eso no se acepta y se plebiscita afirmativamente, no habrá elección. Pues yo digo categóricamente, nosotros, y que se tenga por notificado quien quiera huir y el que no quiera también, nosotros votaremos por no en cualquier plebiscito en que se presente. Por supuesto que aquí, entre los que permanecieron, también se dieron muy variadas, inteligentes y sutiles formas de resistencia. Los simbolismos del canto popular, que llegó a su máxima expresión cualitativa y cuantitativa, el humor agridulce del chicho de nuestro Decalegrón, el ensordecedor mensaje de las caceroleadas, las segundas intenciones que encubrían los ritmos y los disfraces del carnaval, y muchas otras formas menos populares, pero muy efectivas. Todo confluyó en una soberana forma de resistencia, el resultado del plebiscito de noviembre de 1980. En un instante vamos a recordar ese episodio. El proceso cívico-militar poseía un cronograma tendiente a la reinserción del país en la democracia, y parte sustancial de él lo constituía un proyecto de reforma constitucional que habría de plebiscitarse el 30 de noviembre de 1980. Las pautas generales habían sido dadas a conocer en el mes de mayo. En octubre, el Consejo de Estado define los lineamientos del anteproyecto y lo eleva a la Presidencia de la República. El gobierno de facto manifestaba que la nueva Constitución se adapta a las necesidades del periodo de transición que el país vivirá durante 5 años. Una salida patriótica, decía, que debe acordarse entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas. En el mes de abril de 1980, 33 dirigentes políticos habían sido ya rehabilitados. Al acercarse el 30 de noviembre, la publicidad televisiva a favor del sí era abrumadora. Solo una polémica en Canal 4, dirigida por Carlos Giacosa, significó una presencia fuerte del no. Estaban defendiendo el proyecto el coronel Néstor Volentini y el doctor Viana Reyes, y se oponían los doctores Enrique Tarigo
y Ponce Echeverri. En esta Constitución se ratifican todas las disposiciones anteriores, pero se ratifican todas las disposiciones que se van a dictar de aquí al 15 de febrero de 1982, es decir, durante un periodo de 14 meses y medio. Es decir, que si yo votara por sí esta Constitución, le estaría votando al gobierno una especie de cheque en blanco por 14 meses y medio para que él lo llene con lo que quiera. Y yo le confieso a usted que tengo muy buenos amigos, pero yo no creo que a ninguno de mis buenos amigos yo le firmara un cheque en blanco para que él durante 14 meses y medio pusiera allí la cifra que quisiera, porque no es razonable, ¿verdad? No es lógico. Este sería un cheque en blanco diferido, más que un cheque en blanco diferido, porque los cheques diferidos no pueden firmarse nada más que a 180 días. Esta Constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta Constitución es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país. Porque el doctor Justino Jiménez Aréchaga se aburrió de hacer tomos estableciendo críticas a las disposiciones constitucionales y dijo una cosa muy sabia que yo recuerdo: las constituciones en este país se han elaborado no teniendo en cuenta la teoría y la doctrina del derecho constitucional, no teniendo en cuenta los intereses del país, sino teniendo en cuenta los intereses circunstanciales de los partidos mayoritarios y aún de fracciones de los partidos mayoritarios, ni siquiera todo el partido. No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles, porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan, pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del teatro de Ionescu, siempre hay rinocerontes. Siempre. Por consiguiente, no se van a ver aislados, el gobierno militar que viene, no se va a ver aislado de los civiles, porque siempre hay rinocerontes. Yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas. Nos han dicho cosas peores. Permítame. Si los políticos son corruptos, los colaboradores pueden ser rinocerontes. Coronel, no hay que enojarse, pues. No, yo no me enojo. Si yo no me estoy enojando por mí, yo no soy civil. Y yo soy militar. Es parte civil y parte militar. Bueno, pero yo soy fundamentalmente militar. Y mi actuación en el campo político ha sido una incidencia de mi carrera militar, no otra cosa. Cuando la cosa estaba muy dura, cuando no se conseguía, cuando Acosta y Lara estaba sentenciado a muerte, me mandaron a relevarlo. Eso fue la cosa. Esa es mi actuación en política, relevar a Acosta y Lara 15 días antes que nos mataran. Pero dejemos eso de lado, que no tiene nada que ver. Mi conciencia se revela contra ese calificativo de rinoceronte a todos los civiles que han colaborado en este momento crítico en este gobierno cívico. Mire que yo no he dicho a todos los civiles, yo digo que siempre hay rinocerontes. Bueno, pero es que ¿dónde están? ¿Usted colabora? No, puede colaborar por convicción sin ser rinoceronte. Ah, quiere decir que no todos son rinocerontes. Claro. Ah, bueno. No todos eran corruptos. Yo interpreté mal. Ahora eran corruptos. Ahora sí. Siempre hay rinocerontes. Y siempre los hay. Y por eso, los en hay todas las épocas. En crisis y sin crisis. Así que no le estoy diciendo eso, que son todos rinocerontes. Hay gente por convicción. Y sin crisis. Que ayuda, en fin, colabora por convicción. Porque entiende. Doctor Echegoyen. ¿Qué me decís? Sí, y ese era muy amigo mío, fui muy partidario de él. Por eso. Doctor Echegoyen, cuando fue invitado, dijo: yo ofrezco mi última ofrenda a la patria, colaborando en esto porque entiendo que es la salida. Pero estoy seguro que si el doctor Echegoyen viviera esta Constitución, le puedo asegurar que no salía. En definitiva, esta Constitución, ¿qué es lo que trae? Trae una enorme concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Una disminución notoria de competencias del Poder Legislativo, una pérdida de independencia del Poder Judicial y una enorme concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Y se dice, claro, hay que tener un Poder Ejecutivo fuerte para que no pase lo que pasó, y ese es el argumento del Coronel. Y yo digo que esta solución... Ese es el argumento del Coronel. Y yo digo que esta solución es vieja como el mundo. Porque Luis XIV tuvo en sus manos todo el poder.
y al nieto de Luis XIV, pues supongo que Luis XVI era el nieto de Luis XIV, le confieso que no me acuerdo. Mucho más. Era mucho más. Bueno, el tataranieto. Pero a un descendiente de Luis XIV le cortaron la cabeza. De manera que no es esa la solución, concentrar el poder en el poder ejecutivo. Con eso, si con eso bastara para arreglar los problemas sería muy fácil, pero no es así. Y si no, pregúntenselo a Somoza, o pregúntenselo a Batista, o pregúntense a toda la gente, a todos los presidentes que tuvieron todo el poder concentrado en sus manos. Entonces yo lo que digo es esto: para ponernos a cubierto de la subversión, de la sedición, del delito, de los matreros, de lo que fuere, que siempre han existido, que siempre ha existido. La subversión existe siempre y la sedición existe siempre. No vamos a creer que es un fenómeno de ahora. Para ponernos a cubierto de eso le vamos a entregar el poder al poder militar, y no es lógico, porque hace cientos de años que el mundo sabe, las naciones civilizadas saben, que la soberanía radica en el pueblo y que la única nota que legitima a los gobernantes es que son los representantes del pueblo, los mandatarios del pueblo, el pueblo es el mandante y los elige. Que un país tiene que tener fuerzas armadas, que un país tiene que tener las previsiones para... Pero naturalmente de acuerdo, pero no tiene que integrar el poder ejecutivo. ¿Y cómo debería funcionar un Consejo de Seguridad Nacional? Sí, señor, mire, yo se lo digo muy simplemente, no le voy a decir ni lo que dice la legislación francesa, ni la legislación americana, ni la legislación de Alemania Federal, porque en una de esas usted me dice que esos son países proclives al comunismo o algo parecido. Le voy a decir lo que dice la Constitución chilena. Esta Constitución chilena del señor Pinochet, que acaba de plebiscitarse hace, no sé, un mes, crea un Consejo de Seguridad Nacional. Y usted sabe qué dice el artículo 96, serán funciones del Consejo de Seguridad Nacional A, asesorar al presidente de la República, tal. B, presentar a cualquier autoridad establecida, tal. Su opinión frente a algún hecho. C, informar previamente respecto a tal. Es decir, este es un órgano asesor, el Consejo de Seguridad Nacional de la Constitución chilena. Es un órgano asesor. En la población llegaron a tomar cuerpo rumores tales como el de que las urnas poseían un sistema de rayos X mediante los cuales se iba a saber qué votaba cada uno. Hoy parece un disparate. En aquel entonces era un síntoma de miedo y desconfianza. El 28 de noviembre, sin muchos detalles, el gobierno informa que fue descubierto un plan para una vasta operación sediciosa. Y el día 29, por supuesto no corría la veda informativa, la Junta de Comandantes en Jefe dirige un mensaje al país por cadena de radio y televisión. Entre todas las declaraciones que hicieron los titulares del proceso cívico-militar luego de conocido el resultado, recordamos la del general Alberto Balestrino, que expresó: del rechazo popular al proyecto de reforma constitucional debemos extraer el máximo de enseñanzas posibles y reflexionar para que esa experiencia nos ilumine el futuro. Y ciertamente, el futuro empezó a aclararse para todos después del 30 de noviembre. A partir de ese momento empezó a procesarse la apertura. No sin tropiezos ni disgustos, pero los tiempos hacia la democracia comenzaron a precipitarse. En un instante recorreremos los hitos esenciales hasta 1984. El periodo 1980-84 está tan fresco que todavía no es historia. La subjetividad carga muchos recuerdos y no es tarea sencilla intentar una cronología. En el año 81 el Consejo de Estado sustituye al doctor Aparicio Méndez por el teniente general Gregorio Álvarez en un ejercicio presidencial que en principio iba a extenderse hasta el 31 de marzo de 1985. En ese lapso se quebró la tablita cambiaria, la política de cambio preanunciado que se había iniciado en 1978 y que en 1982 se transformó en una catástrofe económica, financiera y espiritual para mucha gente. Y entre siglas nuevas y gestiones silenciosas hubo también en ese periodo situaciones ruidosas, desde la muerte del doctor Raúl Roslik en San Javier, en confusas circunstancias, hasta retornos significativos como el de los olimareños, o la clausura de 3 días a nuestro canal. Y a pesar
de que es difícil, vamos a intentar una cronología dedicada especialmente a quienes no recuerdan o no vivieron aquel periodo. Concluido el plebiscito de 1980, con un rotundo triunfo del no, comenzaron a manifestarse en el país algunas expresiones populares muy poco convencionales. Entre ellas, las caceroleadas, una forma que grandes sectores de la población sintieron idónea para dar rienda suelta a sus ansias de libertad. La murga, como tal, como instrumento político, fue el ingenio justamente de quienes necesitaban comunicarse a nivel de masa con nuestro pueblo, después de tantos años de separación y de incomunicación. De esa forma, a partir fundamentalmente de los años 80, se comienza a desarrollar ese instrumento popular que arranca desde comienzos del siglo, de forma de transmitir al pueblo uruguayo que la resistencia en la clandestinidad continuaba su accionar. No fueron estos los únicos hechos trascendentes derivados del resultado del plebiscito. El 28 de noviembre de 1982 se realizaron elecciones internas en los partidos políticos con el fin de elegir sus convencionales y sus autoridades. Previamente, los militares habían resuelto dialogar con los políticos, restituyendo a algunos de ellos su legitimidad. Las elecciones internas tuvieron un resultado nuevamente adverso para el gobierno militar, ya que triunfaron los sectores de oposición. El 1 de mayo de 1983 se volvió a celebrar el Día de los Trabajadores, luego de 10 años de silencio. El acto público fue organizado por el PIT-CNT y autorizado por quien ejercía la presidencia de la República, el teniente general retirado Gregorio Álvarez. Ese mismo mes, por otra parte, se produjo la visita de los reyes de España. En la sede de la Embajada Española en el Uruguay, el rey Juan Carlos se reunió con dirigentes políticos uruguayos, muchos de ellos aún proscriptos. Y entre el 13 de mayo y el 5 de julio se llevó a cabo en el Parque Hotel el diálogo entre los militares y los representantes de los partidos políticos que habían sido legitimados. El diálogo quedó interrumpido, pero se avisoraba un cambio sustancial en la situación del país. Después de hacer un análisis de todo lo desarrollado hasta el momento, los escasos avances que hemos hecho y las dificultades que existen para poder llegar a un acuerdo, se llegó a la conclusión, por pedido expreso de los dirigentes partidarios, de hacer un receso en este diálogo para ver si, repensando la situación, se puede llegar a algún camino más propicio para que este diálogo culmine, como todos deseamos, con soluciones prácticas para el país. Esa es la situación que vivimos en este momento. Interrupción significa que hemos iniciado un diálogo en el mes de abril y que luego de 7 sesiones hemos encontrado que teníamos puntos de vista muy distintos y que estábamos desgastándonos, repitiéndonos, y que los argumentos eran sustancialmente los mismos en abono de 2 tesis
a la cual no le hemos encontrado, o dos visiones a las cuales no le hemos encontrado la conciliación, y que era el momento entonces de suspender o interrumpir este proceso. No tendría sentido que nosotros hubiéramos suspendido o interrumpido estas negociaciones por 15 días, por un mes o por 2 meses. Suspensión indefinida, pero no quiebra o ruptura definitiva de estas negociaciones, porque las dos partes de esta negociación, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos, seguimos creyendo en la virtud del diálogo como única vía de salida para esta situación anómala en que vive el país. El 27 de noviembre de 1983 se realizó una multitudinaria manifestación por democracia, libertad y trabajo frente al obelisco a los constituyentes. Ese día hablaron representantes de todos los partidos políticos, incluyendo dirigentes del Frente Amplio. Aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia, tanto tiempo acallado y sin embargo vivo en la conciencia de la ciudadanía, que no admite salvedades ni discrepancias. Porque el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra. Y el pueblo ha dicho presente, lo testimonia esta multitud inmensa y pacífica, jubilosa y esperanzada. Ha dicho presente porque este es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades. Y los hechos se siguieron precipitando. Dentro de la mayor reserva fueron reanudados los contactos entre políticos y militares. El 19 de marzo de 1984 fue liberado el general Liber Seregni, que había estado preso durante 9 años y sobre quien pesaba aún una proscripción política por 2 años más. El 31 de marzo, el Partido Nacional se retiró de las conversaciones con los militares por el mantenimiento de la proscripción de Wilson Ferreira Aldunate. Precisamente, el 23 de abril, Ferreira regresó a Buenos Aires desde España. Yo voy a ir con mi mujer, con mis hijos y con mis 3 nietas mayores. Y para atajar a mi mujer, a mis hijos, a mis 3 nietas mayores y a mí, han traído las guarniciones militares del norte del país, han instalado cañones antiaéreos, parece que están cavando trincheras y acumulando bolsas de arena. En fin, creo que si alguien quisiera una prueba tanto de la irracionalidad del régimen como de su debilidad, del estado agónico en que se encuentra, la tendría en este simple hecho. Para nosotros, el día de mañana en Montevideo, y cuando digo nosotros, digo no solamente los que vamos en el barco, sino la multitud que allí se congregará para recibirnos, y no digo solamente la gente de mi partido, digo la gente de todos los partidos, que esto no es una ocasión partidista, sino un reencuentro nacional. Nada logrará apartarnos de nuestra decisión de que esto sea una fiesta. Nosotros no queremos que sea un enfrentamiento ni una confrontación. Queremos que sea una celebración, como ocurre siempre que una familia logra reencontrarse después de un largo apartamiento. Los primeros días de junio, los nacionalistas anunciaron que no negociarían mientras no se anulara la proscripción que pesaba sobre Ferreira Aldunate y la decisión de detenerlo
si retornaba al Uruguay. Ferreira regresó a Montevideo el 16 de junio y en medio de un espectacular operativo militar fue detenido junto a su hijo, Juan Raúl. Wilson pasó 4 meses y medio en el cuartel de Trinidad. El 6 de julio de ese año, en la sede del ESMACO, las conversaciones entre militares y políticos se formalizaron. Una vez más, el Partido Nacional se negó a participar mientras su líder estuviese preso. En ese mismo mes de julio, quedaron derogados los actos institucionales 7 y 14, desproscribiéndose al Frente Amplio, con excepción del Partido Comunista, y dándose más libertad de prensa. El diálogo por la definitiva apertura se trasladó al Club Naval, donde poco después se firmaría el pacto definitivo. Yo pienso que si se hicieron elecciones internas para elegir dirigentes representativos de la masa de la población, y estos dirigentes representativos respaldados por votos bastante numerosos, han llegado a este tipo de solución. En lo que a mí respecta, considero que tiene suficiente respaldo como para que se pueda prescindir en este momento de un plebiscito que lo único que hace es demorar, entorpecer y dificultar las soluciones. Yo creo que nosotros no tenemos nada de que arrepentirnos en ese acuerdo. Creo que es una cosa totalmente honorable, totalmente limpia, bien inspirada, pero además bien concretada, porque a veces la inspiración es muy buena, óptima, pero la concreción después no traduce aquello porque no se alcanza. Nosotros creo que hemos alcanzado todo lo que teníamos que alcanzar. Se concretó una instancia que significan los elementos necesarios desde el punto de vista institucional para facilitar ese pasaje a la dictadura y ese goce de la libertad que todos queremos. Faltan los otros y continuaremos con ellos. Que a estas elecciones vamos con limitaciones en cuanto hay personas y partidos excluidos, con limitaciones porque los gobernantes quedan con su acción de alguna manera limitada por el acuerdo que se ha celebrado. Son pues elecciones en cierta manera anormales, de tal manera que si es posible, por la vía de derecho naturalmente, encontrar una solución que permita, una vez restaurados los derechos de todos y las garantías de todos, realizar una elección con participación de todos, ello me parece necesario y bueno para el país. La legitimidad no la vamos a decidir los dirigentes, ni la van a decidir las proclamas de los directorios o comités de los partidos, porque no tenemos derecho a dar o quitar legitimidad, la da el pueblo. Porque es muy claro que si el voto en blanco, la actitud de rechazo a la elección, tiene un 51% de los votos, o un 50%, o un 48% de los votos, el nuevo gobierno que emane de la elección tiene que salir a buscar de nuevo una salida institucional. Pero también es muy claro que si el voto en blanco es un 25% y hay un 70 o 75% del país que vota positivamente reconociendo la legitimidad de la elección, quien perdió es el voto en blanco. Y el pueblo es el que ha dicho la legitimidad. Esto es legítimo, porque en la democracia manda la mayoría, no las proclamas de los dirigentes en las radios, ni los bandos de los comités partidarios. Al término de este informe, quisiera tomarme la libertad de decirle algo a los jóvenes. El periodo que acabamos de reseñar es eso de lo que muchas veces nos han oído hablar en una forma casi elíptica. Esa película ya la vimos y no nos gustaría volver a verla. Tal vez harían falta muchos más datos, más anécdotas, que les pudiéramos transferir más emociones que historias para que puedan comprender más cabalmente lo que significa esta casi obsesión de no querer volver a quedarnos sin las libertades. Somos conscientes de que gran parte de la culpa fue nuestra, aún por indiferencia, por desgano o por desinterés, por no habernos preocupado lo suficiente, más allá de partidarismos, de hacer fuerte al sistema, por habernos ocupado mucho más del árbol que del bosque. De una cosa sí estamos seguros: la gran mayoría de nosotros, bajo un gobierno de facto, aprendió lo que quería decir una palabra que hasta ese momento usábamos graciosamente y sin pensarla mucho: democracia. Aprendimos que la democracia, como la felicidad, se parece a las heladeras. Recién nos damos cuenta de lo útiles que son
el día que se descomponen y se rompen. Para la próxima semana, en la última entrega de esta serie, recorreremos el tramo final de esta historia, a la que entre todos le agregaremos una página más el domingo 27.